Hablemos de Palestina. Hay pueblos que no negocian su soberanía. Este ímpetu de autodeterminación no lo perdonan los imperios. Habrá que pelear. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito sea! ¡Terroristas y asesinos! ¡Terroristas y asesinos! La resistencia palestina es un bastión inexpugnable de la dignidad global. Hoy que enfrentan la más grande avanzada sionista en su contra, su grito airado de lucha por una Palestina libre se escucha como un clarín de las batallas por venir. Habrá que seguir peleando. ¿Por qué las naciones del mundo permiten que se siga perpetrando la masacre al pueblo palestino? ¿Sabías que la República Bolivariana de Venezuela es uno de los pocos países que desde el año 2009 rompió relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel? ¿Cuándo asumirá el Reino Unido y Estados Unidos su responsabilidad por la tragedia que ha vivido durante décadas el pueblo palestino? ¿Sabías que la familia Machado, la familia Mendoza y en general los apellidos tienen una estrecha relación con el Estado genocida de Israel? Las comunas convocamos a la intifada global. Descomunal. Viva Palestina Libre. Hoy tenemos a Hindu Anderi, criollita de ascendencia libanesa. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Fue parte nada más y nada menos de aquella generación de tirapiedras que enfrentó al gobierno de la Cuarta República al final de los años 80. Es la principal referente de la lucha por la solidaridad con el pueblo palestino acá en Venezuela. Y sin lugar a dudas, es una chavista confesa. Bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros, aquí a la radio comunitaria La Minca en la comuna Miraflores, Comandante Chávez. Tenemos una invitada muy especial para todas y todos porque, bueno, venimos a conversar sobre un tema sumamente importante. Hindu Anderi, bienvenida. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los usuarios y usuarias. A todas las comuneras y comuneros, así ¿verdad? Es. Que vamos a ver este programa acá. Hindu, mira, el tema de Palestina es un tema sumamente complejo, ¿no? Y tenemos o existen algunas matrices de opinión que se han estado posicionando desde los medios de comunicación occidentales y hegemónicos, ¿no? Una de nuestras funciones también es desmontar esas matrices para poder entender la realidad de lo que está ocurriendo en el conflicto palestino, ¿no? Entonces tenemos por allí una primera pregunta. Hay muchísimas matrices de opinión que se han elevado desde los medios de comunicación occidentales. Se dice que la guerra de Palestina es una guerra provocada por una organización llamada Hamas. Entonces, también dicen que esta es una guerra que tiene un carácter religioso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Sé que es un tema complejo, pero vamos a tratar allí como de sintetizarlo un poquito desde donde puedas. Bueno, primero que no es un conflicto y tampoco es una guerra. Lo que ocurre en Palestina es una ocupación militar, una ocupación de un neocolonial, ¿verdad? Provocada por unos europeos que llegaron a Palestina entre el año 1947 y 1948, probablemente unos años antes. Supuestamente un grupo huyendo de la guerra en Europa, huyendo de los nazis, del fascismo. Sin embargo, ya había un plan de los años 1800 en adelante que derivó de un movimiento que nació en Europa justamente. El padre de ese movimiento fue un periodista, Teodoro Herz, ateo. Ese movimiento se llama sionismo, es una filosofía
de expansión y ocupación, un movimiento político, un movimiento que pretende ocupar territorios y pretende expandirse por el mundo para posesionarse de los recursos naturales, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, esto se logra porque Palestina, que siempre ha existido, Palestina, que es la tierra de Jesús, ¿no? Porque Jesús nació en Belén, Palestina, se crió en Nazaret, Palestina, fue muerto o asesinado en Jerusalén, Palestina, ¿verdad? Palestino de religión judía, pero palestino, de una tierra donde nace justamente el judaísmo, pero también nace el cristianismo luego que Cristo es crucificado, y donde nace también el Islam, que la mayoría de los árabes pues tienen, digamos, profesan esta religión. Las tres son religiones. Bueno, Palestina, que siempre ha existido, como dijimos, estaba ocupada en ese momento, era protectorado de Gran Bretaña. Para 1947, Palestina era protectorado de Gran Bretaña, y Gran Bretaña, cede ante el sionismo, ese movimiento de expansión y ocupación, porque ya Gran Bretaña tenía, digamos, una situación económica, ¿no?, que no le permitía financiar todos los protectorados y las colonias que tenía. Gran Bretaña accede a este movimiento, y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, pues le entrega prácticamente, ¿no?, en sus manos a esta élite sionista palestina. ¿Y cómo se ejecuta, digamos, la ocupación? Gracias a la Organización de Naciones Unidas, que es una instancia que vino a sustituir a la Liga de Naciones, también ambas creadas, digamos, para evitar crímenes de guerra, juzgar crímenes de guerra, garantizar la paz. Pero Naciones Unidas, que sustituye a la Liga de Naciones, se estrena prácticamente en 1947 con la partición de Palestina, accediendo al chantaje de esta élite sionista, dueña de la banca internacional, amiga de, por ejemplo, grupos como Rockefeller, formaban parte de esta élite los Rothschild, ¿no? Grupos de este tipo, pues magnates económicos. Entonces, las Naciones Unidas pues decide de manera arbitraria, con la participación de unos 53 países que hacían vida en esa instancia recién creada en 1945, darle a esta élite sionista más del 50% del territorio palestino, y le quedó a los palestinos originarios de Palestina menos del 50%, el 40 y algo por ciento de su territorio. Eso se da gracias a que justamente la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, termina gracias a la intervención de la Unión Soviética, que sacrifica por lo menos 30 millones de personas para detener al nazismo, junto con más de 70 millones de personas que murieron en esa conflagración europea. Termina gracias a que, ocurre pues la avanzada de la Unión Soviética y logran detener al fascismo. Sin embargo, ¿quién se aprovecha de esta situación? Como siempre, los imperios, ¿no? En este caso, Estados Unidos, Norteamérica, que tuvo una participación tímida para detener al fascismo en Europa, que más bien estuvo detrás del financiamiento de Hitler con la familia Rockefeller. Al término de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Japón rendido, lanza una bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto del 45, y el 9 de agosto del 45 lanza una segunda bomba atómica en Nagasaki. Provoca cientos de miles de pérdidas humanas, incineró a cientos de miles de niños, de mujeres, de hombres, y Estados Unidos con estas dos bombas atómicas, lanza una bomba atómica a la humanidad
que es un mensaje importante diciéndole, en adelante yo soy el PRAN, yo soy quien decide las políticas internacionales, yo soy quien define la política militar, yo soy quien dice, quien manda y quien no, yo soy quien interviene, quien da golpes de Estado, en fin. Y empiezan a creerse los dueños del mundo, ¿verdad? Se creen los dueños del mundo, asumen la gendarmería internacional y con ese chantaje ellos logran impulsar desde Naciones Unidas la partición de Palestina, el robo de más del 50% del territorio de Palestina, con una gran mentira, porque en el 29 de noviembre del 47 se declara la creación del Estado de Israel, pero se deja como la promesa de que se iba a crear un Estado de Palestina. A la fecha, Estados Unidos no reconoce a Palestina como un Estado y Palestina tiene 76 años ocupada bajo una colonia, bajo un sistema de apartheid y progresivamente le fue robado todo su territorio. A la fecha, Palestina tiene algo así como el 3% de su territorio original. Esto es lo que ocurre. Y por supuesto no es una guerra, es un proceso de resistencia en defensa de un territorio que le ha sido robado. En estos 76 años los palestinos y las palestinas han librado luchas, batallas por defender su tierra y han sido víctimas de un genocidio sistemático y prolongado que en los últimos 200 o más días hemos visto en vivo y en directo por la televisión y hemos visto además el talante criminal de estas élites que desde el 47 pues han ocupado el territorio de los palestinos, un territorio de los cananeos, un territorio del levante mediterráneo, un territorio semita, un territorio árabe. Ahora, Hindu, muchísimas oportunidades el comandante Chávez, bueno, fue uno de los principales denunciantes de esta situación que ha ocurrido en Palestina, de este genocidio, de este robo de territorio, de recursos naturales y de muchísimas otras cosas más. Pero resulta que las declaraciones de Chávez fueron también tomadas con un tinte antisemita, se posicionaba esa palabra, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieses apoyarnos también con el tema de las definiciones, porque hay muchos términos que a veces no entendemos tanto, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Pueblo judío, sionismo, antisemitismo y el Estado de Israel, porque son 4 cosas diferentes. Entonces, sí. Bueno, mira, yo empezaría con el último. No es un Estado, es un régimen terrorista, genocida, un régimen de apartheid, un régimen que ha sido el gran ladrón del siglo XX y del siglo XXI. No es un Estado. Israel no tiene definidas fronteras, no tiene una constitución, no tiene, además no respeta el derecho internacional, es un ente, un régimen forajido, por lo tanto no es un Estado. Para nosotros no es un Estado. Esa caracterización se la dio fue Naciones Unidas, 53 países, ahorita son más de 192 países los que hacen vida en Naciones Unidas, y en ese momento de esos 53 países, 33 votaron a favor de la partición de Palestina. 33 malandros que en ese momento decretaron que Palestina le robaban más del 50% de su territorio. Ahora, no hay pueblo judío. ¿Por qué? Porque no existe un pueblo judío, como no existe un pueblo musulmán, como no existe un pueblo cristiano, como no existe un pueblo yoruba. Son comunidades religiosas. Porque un pueblo lo define cultura, etnia, idioma. O sea, los palestinos son una etnia. Es una etnia, o sea, tienen un origen étnico. Quienes vivieron en Palestina, que hablaban hebreo, arameo, árabe, eran etnias. Quienes llegan a Palestina a invadir venían de Europa, eran croatas, ucranianos, checoslovacos, alemanes, franceses, italianos. No tenían una cultura, que los uniera. Hablaban idiomas diferentes y venían de etnias distintas, tenían sangres diferentes, es decir, eran pueblos diferentes que vinieron a invadir el pueblo de Palestina. Y probablemente a muchos de ellos les unificaba o tenían algún tipo de vinculación porque eran de religión judía, no eran pueblos judíos ni es el pueblo judío. Eso es una trampa
Eso es una trampa, porque además el Israel que en 1948 inicia la invasión de Palestina y que en el primer año desaparece, asesina a las poblaciones de 523 aldeas, ¿verdad? Ese Israel no tiene nada que ver con el Israel de la Biblia, ni la tribu de Israel, ni nada de eso. Porque los verdaderos judíos, digamos, de la religión judía, quienes vivían en Palestina, pues eran palestinos de religión judía. Así como había cristianos, ¿verdad? Palestinos, es decir, palestinos cristianos o musulmanes cristianos. ¿Qué es el pueblo? El pueblo palestino, independientemente de la religión. Palestino judío, palestino cristiano, palestino musulmán. Ese es el pueblo palestino. Lo otro son religiones. Entonces no hay un pueblo judío, no lo hay, no existe. Existen comunidades que además nacieron en esa tierra, porque las tres religiones monoteístas que conocemos, el judaísmo, el cristianismo y el islam, nacieron en ese levante mediterráneo árabe, ¿no? Las lenguas semíticas es otra cosa, es decir, el árabe, el arameo, el hebreo, lenguas semíticas. Entonces no puede ser nadie antisemita si es antisionista. Porque nosotros somos no antisemitas, pues no podemos ser antisemitas porque tenemos orígenes árabes, por ejemplo, ¿no? No somos antisemitas, somos antisionistas, como somos antiimperialistas, como somos antifascistas, porque el sionismo, insisto, es una doctrina de expansión, de ocupación, que está primero que el fascismo y que lo ha superado. Porque lo que hizo Hitler en Europa no le llega ni a los pies a lo que está haciendo Israel en contra del pueblo palestino. Decías otra definición, además del sionismo, el pueblo judío, y hablabas de otra cosa. Antisemitismo. Bueno, ya lo dije. Ya lo dije. Ya cubrimos allí todos los conceptos. Perfecto. Hindu, otra cosa por allí. Bueno, la mediática internacional trata de reducir siempre todo el conflicto palestino a un conflicto con Hamás. Pero yo quería, fíjate, agregar algo antes de que tú dijeras, porque tú hablaste de Chávez. Sí, claro. Sí, correcto. Tú dijiste que Chávez denunció lo que pasaba en Palestina, pero es que Chávez denuncia lo que pasa en Afganistán, Chávez denuncia lo que pasaba en Irak, Chávez denuncia lo que pasaba en Haití, Chávez denuncia lo que pasaba en Colombia, Chávez denuncia todo lo que significa o lo que significaba en ese momento y sigue significando intervenciones del imperialismo en contra de los pueblos. Y cuando él denuncia lo que pasa en Colombia y en Haití, tenía que denunciar lo que pasaba en el oriente del mundo, porque es el mismo imperio, son los mismos intereses políticos, militares, económicos, los que oprimen a los pueblos del mundo que se enfrentan justamente a los imperios, y a los sistemas imperiales. Por ejemplo, hoy en día el pueblo de Palestina, ¿cuál es la diferencia del pueblo de Palestina hoy en día con Bolívar y los luchadores por la independencia en contra del imperio español? ¿O cuál es la diferencia justamente de los soviéticos que pelearon en contra del fascismo? ¿O cuál es la diferencia con los españoles que se enfrentaron a Franco y a toda la dictadura? Es decir, es lo mismo, son las mismas luchas, son los mismos pueblos ocupados, los pueblos oprimidos, los pueblos subyugados, sometidos. Y entonces el pueblo palestino hoy en día es la Unión Soviética luchando contra el fascismo. Son los republicanos luchando en contra de Franco. Son nuestros indígenas en contra de los españoles. Es Bolívar, es Luisa Cáceres de Arismendi, es Sucre peleando en contra de los españoles que nos estaban quitando nuestro territorio. Eso es lo que significa hoy en día el pueblo de Palestina. Por eso es que Bolívar lo denuncia, porque Chávez, que es lo mismo. Es Bolívar en nuestras entrañas, es Bolívar en nuestra mente, es Bolívar en nuestra conciencia, es Bolívar. Por eso es que Chávez revive a Bolívar. Y lo reivindica. Y lo baja de un lugar inaccesible y lo pone al lado de nosotros, del pueblo, a pelear, a batallar, a enseñarnos. Bueno, por eso es que lo denuncia. Y fíjate que Chávez dice, esto no es democracia.
Esto no es libertad. Cuando muestra el bombardeo en Afganistán y las muertes de familias enteras. Y por supuesto que Chávez denuncia a Palestina. Y es toda una farsa, por ejemplo, que se pone encima del presidente Chávez cuando dicen que Chávez se muere porque maldijo a Israel. Esos son grandísimos ignorantes, además, porque Chávez sencillamente le estaba dando el nombre correcto a un Estado que no es bendito. El sinónimo, el antónimo de bendito, ¿qué es? Maldito. Lo que no es bendito es maldito. Chávez no tenía que maldecir a Israel. Es que Israel ya está maldito desde el principio. Porque un régimen que llega invadiendo a un pueblo y asesinando a cientos de miles de personas, desapareciendo 523 aldeas nada más el primer año, y que continúa asesinando sistemáticamente durante 76 años a niños, desmembrando a niños, descerebrando a niños y niñas, volando por los aires a niños y niñas, puede ser bendito. Quien diga eso o es un estúpido, o es un demente, o está, no sé, en otra dimensión que no comprendemos. Porque quienes hablan de Dios, entonces estarán hablando de otro Dios. Bueno, es que Satán dicen que también es un Dios. Entonces probablemente ellos hablen del innombrable. Porque el Dios en el que creen las mayorías, el Dios que profesa la religión judía, el Dios que profesa la religión islámica o la religión cristiana, es un Dios de paz, es un Dios de amor, es un Dios de vida, es un Dios que dice que salvemos a los niños. Esto que está ocurriendo en Palestina hoy en día no tiene nada que ver con ese Dios. Correcto. Y por eso también es que para nosotros es tan importante que estés acá, Hindu, porque precisamente estamos entendiendo muchísimos conceptos o parte de la realidad que se vive ahorita en Palestina y que los medios de comunicación internacionales siempre están tratando de tapar de las mil formas, ¿no? Entonces, bueno, otro de los mitos que está por allí es que, bueno, todo el tema palestino se reduce a la organización Hamás. Entonces, te pregunto, ¿la organización Hamás es la única fuerza que existe en Palestina? ¿Y cómo es la composición de fuerzas en este territorio palestino? Mira, fíjate, una nación que ha sido segmentada, que ha sido dividida, porque la gente cree que Palestina es un espacio homogéneo, no lo es, ¿no? Porque ha sido robado y entonces son como especies de guetos separados. De pronto yo vivía en Caricuao y mi abuela vivía en Antímano, ¿verdad? Y resulta que la ocupación se apropió de espacios territoriales que impiden que ahora yo pueda ir a visitar a mi abuela, porque ya yo no puedo pasar por ahí porque eso fue ocupado por los colonos de colonia, colonos que han ocupado territorio. Entonces, el territorio palestino es un territorio de pedacitos, ¿no? Entonces no tienen relaciones unos con otros. Hay un pedazo más homogéneo que es Gaza, que es la franja de Gaza, donde justamente Hamás, que es una fuerza política, ganó las elecciones. Y en los otros territorios, Ramallah, Cisjordania, pues gobierna la autoridad palestina. Eso generó, por supuesto, digamos, algunos inconvenientes, pero es que era lógico que en Gaza ganara una fuerza y en los otros territorios pues, están separados además. Pero Hamás es una de las fuerzas, incluso políticas, dentro de Palestina. En Palestina, el eje de la resistencia tiene más de 12 movimientos, que son movimientos de resistencia. Y cuando uno dice, ya va, Palestina tiene ejército, no tiene ejército. Palestina son milicianos, porque todos los integrantes de ese pueblo están en un proceso de resistencia, todos. Los niños resisten, sí, resisten viviendo. Las mujeres palestinas resisten, sí, resisten pariendo muchachos, para que no acaben con ese pueblo, y los hombres resisten trabajando, resisten construyendo. La sociedad toda resiste, es un proceso de resistencia permanente. Y este eje de resistencia, ¿verdad?, que lo conforman diversos movimientos, ¿verdad?,
Ahí está el Fatah, el Frente Popular, la Yihad Islámica, en fin, hay muchos movimientos dentro de la resistencia, ¿verdad? Son hombres y mujeres civiles, pero son milicianos, porque allí no hay ejército. El ejército lo tiene Israel. Las armas, los tanques, los aviones, los tiene Israel. Si a Palestina le dan aviones, tanques y armas, deja de ser, como decía el profesor Vladimir Acosta, terrorista, y se convierte en entonces el ejército, como es un ejército formal, el ejército de Israel, ¿no? No es un pueblo que resiste a una ocupación. Eso es lo que ocurre en Palestina. Ahora, cuando la mediática todos hablan de Hamas, ¿qué es lo que buscan? Buscan justamente reforzar una conseja de toda la vida que han dicho que los palestinos son unos terroristas. ¿Por qué? Porque no tienes posibilidad de una tanque o de un avión y han tenido que utilizar cualquier tipo de arma para enfrentarse al colono. O por ejemplo, se le niega a los palestinos lo que está incluso en las propias Naciones Unidas, que dividieron Palestina. En Naciones Unidas, en los documentos de Naciones Unidas, dice que cualquier pueblo ocupado, fíjate, cualquier pueblo ocupado tiene el derecho de defenderse del ocupante hasta con las armas. En este caso, ¿quién es el ocupado? Palestina. ¿Y quiénes son los ocupantes? Israel. Entonces, eso es lo que ocurre. Un pueblo que defiende su tierra, porque además te roban la tierra, te acaban con tus sembradíos de olivo, que es lo que te permite existir. Te envenenan el agua para que te mueras de enfermedades, para que no... Te asesinan a tus niños cuando van para la escuela. Entran en tus casas y te las rompen te las derriban, pues, con estos aparatos que no me acuerdo cómo que se llaman. Te derriban tu casa y te sacan de allí, y entonces te ves obligado a irte a un refugio. Muchos de los palestinos cuyas casas fueron derribadas se fueron a Gaza. Por eso es que Gaza tiene más de 2,5 millones de personas viviendo en esa franja. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora Israel? Como la mayoría de los palestinos se fueron a Gaza, entonces los acorralan, los bombardean para acabar con todas esas vidas que hacen de Gaza la cárcel más grande a cielo abierto del mundo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, claro, los medios de desinformación, que son además propiedad del gran capital, que son además propiedad del gran capital sionista, ¿verdad? Porque el 90% o el 80%, bueno, 10% menos es poco, de la banca internacional es sionista. Entonces, esos grupos económicos son propietarios de esos medios que tienen más de 100 años diciéndonos que los árabes son los terroristas, ¿no? Y que los sajones, los que se parecen a los europeos, a los irlandeses que invadieron el territorio norteamericano y acabaron con los indígenas en Norteamérica, ¿verdad? O que se parecen a los españoles que cometieron un genocidio en nuestro continente, matando a más de 80 millones de personas, son los buenos. Y nosotros, los morenos, los árabes, los indígenas, los haitianos, negros, ¿verdad? Somos los malos, los diabólicos, ¿no? Y ellos son los santos. Bueno, ahí tienen el santo Israel asesinando a más de 15,000 niños y niñas, matando a más de 40,000 personas, no sabemos cuántas están debajo de los escombros. Ese es el verdadero capital. Ese es el verdadero sistema imperialista. Esa es la derecha fascista. Esa es María Corina. Ese es Julio Borges. Ese es Leopoldo López. Ese es Lorenzo Mendoza. Esos son los asesinos del pueblo palestino. Y ellos no se van a conformar con matar a los palestinos. Palestina es un experimento. Una vez que tengan éxito en Palestina, van a ir con los argentinos que se enfrentan a Milei. Y van a ir con los salvadoreños que se enfrentan a Bukele.
y van a ir en contra de quienes están con Petro en Colombia. Y así sucesivamente, porque el plan es de exterminio, porque ya lo hicieron matando a 6.3 millones de personas con la pandemia. Nosotros y nosotras tenemos que ver más allá de lo que nos muestran los medios. Tenemos que ser amplios y ver el bosque y ver lo que se está planificando en el planeta. Nosotros somos, en este momento, estamos en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque en esa zona que están siendo invadida por Milei y sus secuaces, sus lacayos, y nuestra zona es donde están los principales recursos hídricos del planeta. Y en Venezuela está el lugar más seguro a la hora de una hecatombe, como es el macizo guayanés. Y la Amazonía venezolana, brasileña, colombiana, le quieren poner mano, porque ahí están recursos que van a permitir la vida de quienes, sobrevivan a una hecatombe que ellos mismos están planificando. Todo eso está en manos de esas élites sionistas que en este momento no les importa matar niños y niñas, porque no tienen ningún tipo de vergüenza, de moral, no tienen ningún tipo de ética. Eso lo van a hacer con todos los pueblos del mundo. Lo están haciendo en este momento. Y no nos estamos dando cuenta de cómo nos siguen matando y nos están matando. Así es. Hindu, mira, quiero hacerte otra preguntita más, pero antes quiero invitarte a un café. Ay, por favor. Un cafecito, porque bueno, las buenas conversas también necesitan de su cafecito, ¿verdad? Mira, este es un café, Hindu, muy especial, porque es un café orgánico de la comuna Sectores Unidos. Muchas gracias, camarada. Ubicada en el municipio Morán, en el estado Lara. Allí está el colectivo Argelia Laya. Y ellos, bueno, tienen este café espectacular que queremos compartir contigo. Y también tenemos por acá unos chocolaticos, unos bombones. Por acá estos son de la comuna Che Guevara, unos chocolates Tucagua, también unos chocolates hechos con mucho amor. Bueno, para que los pruebes cuando desees. Por allí tenemos estos elementos, porque es importante también visibilizar, ¿no?, el trabajo y los productos que se hacen desde el seno del pueblo, ¿no? No, y es que es importante porque justamente el mercado internacional que nos está envenenando, ¿verdad? Así es, no correcto. quiere que nosotros produzcamos lo que necesitamos, sino que se lo compremos a ellos. Así ¿verdad? es, correcto. Para pagarles nuestra propia muerte. Así es, correcto. Es decir, estamos pagando nuestro fin. Claro, y estamos El también fin de la vida. resistiendo también Así ante es. todo eso, ¿no? Así es. Hindu, en cuanto a... bueno, está probando el chocolatico, ¿qué tal? Rico. Está bueno, ¿verdad? Mira, Hindu, en cuanto a las movilizaciones populares que ha habido con todo el tema de Palestina, la gente también expresando su solidaridad desde las distintas plataformas, de los distintos países donde se encuentran, ¿cómo tú ves o cuál es la importancia de la solidaridad hacia el pueblo palestino? ¿Y cuáles son los actores de solidaridad en Venezuela para el pueblo palestino, con el pueblo palestino? Mira, la solidaridad con Palestina es la solidaridad con nosotros mismos, por lo que te decía anteriormente, pues porque si el imperio y el sionismo logra su objetivo con Palestina, pues lo va a hacer con cualquier otro pueblo del mundo. Y la solidaridad, además, es necesaria para generar también, digamos, conciencia y una red, ¿no?, de solidaridad. Hoy yo soy solidaria contigo, mañana tú conmigo. No se trata no solamente de que sea recíproco porque es un pago, ¿no?, sino porque sencillamente es como una acción natural, ¿no? Pero fíjate, hay mucha solidaridad ahorita, porque el genocidio es tan impresionante, porque lo estamos viendo, como tú dices, en vivo y en directo, que es muy difícil detenerse, ¿no? Es muy difícil no manifestarse. Sin embargo, aunque hemos visto contundentes manifestaciones en Europa, en Estados Unidos, en Asia, no es suficiente frente al genocidio que se está practicando. Ahora bien, por ejemplo, en Venezuela, que nosotros somos un país vanguardia en la solidaridad con Palestina, que logramos con el presidente Hugo Chávez salir a la calle, presionar y luego lograr junto con el gobierno que se rompieran relaciones con Israel, que se abriera una embajada en Palestina, no hay una suficiente manifestación de solidaridad. No es suficiente lo que estamos haciendo. A mí me avergüenza ver nuestras marchas tan poquitas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí hay una conseja justamente de que Israel
del 47, del 48, es el mismo Israel de la Biblia. Y lamentablemente hay un gran porcentaje de iglesias evangélicas en Venezuela, de compañeros que hacen vida en esas iglesias, que no quieren manifestarse en contra de Palestina porque sería manifestarse en contra de Israel. Yo la verdad es que pienso que hay que estudiar un poquito más la Biblia, ¿verdad? Hay que estudiarla más, hay que interpretar, por ejemplo, a quienes teólogos que son expertos en la Biblia, que nos han dicho que la Biblia se divide en 4 partes. En la creación, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las epístolas. Y que cuando Jesús viene a la tierra, ¿verdad?, que le dice a sus discípulos, la ley de Moisés queda reducida en 2 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, cumples el 2.º mandamiento. Y el 2.º mandamiento, no vas a matar, ¿verdad?, no vas a robar, etc. Pero además, Jesús les dice a sus discípulos, una vez que Él resucita, los cristianos creen en la resurrección, una vez que Él resucita, que su palabra la difundan y la difunden a través de las epístolas. Entonces las epístolas es justamente la palabra de Cristo que se difunde. Lo antiguo queda para referencia, pero además de eso, es que en lo antiguo Israel es una tribu. Y esa tribu de Israel es la de los árabes palestinos que se quedaron en Palestina, no la de los colonos que llegaron a Palestina a invadir. Entonces usted no está defendiendo a Israel, usted está defendiendo al diablo, cuando usted no sale a protestar en contra de ese régimen terrorista. Porque justamente Jesús, que era un palestino de religión judía, en este momento estaría peleando con Hamás. Es que estoy segura de que estaría con la resistencia palestina, con un fusil defendiendo a su pueblo. Porque no puede ser que quien se llame cristiano, entonces pretenda que los sesos de un niño o las piernas de un bebé que vuelan por los aires es obra de Dios. Entonces, el llamado es a la gente a que sea menos ignorante. Y que si es religiosa, y si cree en Dios, y si cree en las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, asuma su compromiso con la palabra de Dios y defienda la vida y condene a los fariseos y a los sionistas que están matando al pueblo de Jesús y de Cristo. Hindu, las próximas acciones que se van a hacer en solidaridad con el pueblo de Palestina acá en Venezuela, que pudieras extender alguna invitación, más o menos. Sí, mira, estamos en estos días pues tenemos actividades, hemos lanzado una campaña que se llama Palestina de Plaza en Plaza. Invitamos a todos a que asuman y tomen la plaza como un espacio cultural de difusión de la causa palestina, de difusión de la palabra de solidaridad por Palestina y por supuesto con todas las acciones y las manifestaciones culturales. Tenemos por ahí una sorpresa con la Misión Nevado. Okay. Vamos a hacer ¿no puedes adelantar un poquito? Bueno, le hemos propuesto desde la plataforma a la misión, desde la plataforma de solidaridad con la causa palestina a Misión Nevado, a hacer una manifestación, una marcha de mascotas en honor a esas mascotas que han sido víctimas de los bombardeos en Palestina. Porque es que allí en Gaza, pues no solamente han muerto personas, niños, sino también los animales han sufrido, la flora, la fauna ha sufrido de este genocidio terrible. Y además de ello, pues hemos lanzado otras campañas a nivel internacional, como el uso del brazalete. A mí hoy se me quedó mi brazalete verde por Palestina. Y bueno, vienen muchas otras cosas en realidad que tienen que ver también con que Palestina esté presente en las escuelas, que se estudie en las escuelas, que se estudie en las universidades, que haya cátedras de estudio de Palestina en todas las universidades del país. Somos el pueblo de Chávez, seguro, el que los pobres están formados. Porque Nicolás es uno de nosotros, porque Nicolás garantiza la paz, porque Nicolás no va a entregar el Esequibo y porque con Nicolás frenaremos el fascismo.